¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con los ejercicios que estábamos realizando en clases. Este es el último ejercicio. A ver, veremos. Lo vamos a resolver. Dice, un recipiente contiene oxígeno saturado de vapor de agua. Se observa que la presión total es de 800 milímetros de mercurio a 25 grados Celsius, ocupando un volumen de 30 litros. En base a esta información, calcular la masa en gramos de vapor de agua en la mezcla. B. Determine cuál es la cantidad de masa de agua que se condensa cuando el gas es comprimido isotérmicamente hasta una presión de 3000 milímetros de mercurio. Presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es 23,76 milímetros de mercurio. Ahí están sus respuestas para confirmar. A ver, cuando nos dice que está saturado de vapor de agua, es gas húmedo, ¿no ven? También nos está dando la presión de vapor del agua. Entonces, más confirmado. Al inicio nos está diciendo que tenemos un recipiente contenido de oxígeno y vapor de agua y nos está dando su condición de presión, temperatura y volumen. Y nos pide hallar de ahí la masa de gramos de vapor de agua. Ya en B nos da nuevas condiciones, pero nos dice también que es comprimido isotérmicamente. Ahí tenemos temperatura, la misma temperatura de 25 grados. Ya, tenemos presión y solo tenemos esos datos. A ver, ¿qué más? Tenemos presión del agua. ¿Qué nos pide aquí? El agua que se condensa. Ya, a ver, veremos cómo lo vamos a resolver. Tenemos primero los datos, nos vamos a sacar. Tenemos presión total del inicio de 800 milímetros de mercurio, temperatura 25 grados Celsius y volumen 30 litros. ¿No ven? Ahora, temperatura total y volumen total también podemos decir que solamente es temperatura o volumen. ¿No ven? Porque hemos dicho que como se trata en un solo recipiente, entonces se toma que todo es homogéneo para la temperatura, ¿no? Nunca estaría tampoco en otra temperatura. Y el volumen, que este es el volumen de todo el recipiente. Ya. ¿Qué más? Para el B nos dice que a temperatura constante tenemos estos dos datos: presión de 300 milímetros de mercurio y presión de vapor a 25 grados Celsius de 23,76 milímetros de mercurio. No nos dice que esta presión es del vapor de agua o tampoco del gas seco, solo nos dice del gas. Entonces, presión total, ¿ya? Ojo con esto. Y a ver, nos pide la masa del vapor en 1, ¿ya? Bueno, nos dice vapor de agua, que es lo mismo, ¿no ve? Y la masa del vapor condensado en las condiciones de B, ¿ya? Ahora, nos vamos a imaginar que este es nuestro recipiente y en ahí tenemos en estas condiciones el gas seco, que es el oxígeno, y el vapor de agua. Entonces, nosotros tenemos aquí dos componentes, ¿no? El gas seco y el agua. Ahora, como nos pide hallar de la masa en gramos del vapor de agua, entonces vamos a tratarlo como un componente y nuestra ecuación de estado lo vamos a condicionar a ese componente. Presión de vapor ya no va a ser presión total o presión del gas húmedo o presión de gas seco, sino en este caso presión de vapor por el volumen es igual al número de moles del vapor por la constante universal por la temperatura. Lo podemos adecuar, número de moles, sabemos que es masa del vapor sobre el peso molecular del vapor. Vamos a despejar y tenemos que eso va a pasar aquí a multiplicar, ¿no ven? Presión por volumen por peso molecular, dividido entre esto que estamos multiplicando, RT. Y ya tenemos despejado el vapor. Ahora, aquí hay que evaluar. ¿Qué tenemos? Por eso estamos viendo esto. A ver, ¿tenemos presión de vapor? No tenemos presión total. ¿Ya? Este va a ser algo que vamos a hallar. Volumen tenemos. Peso molecular por tablas tenemos. La constante universal, sabemos los datos, también tenemos. Y la temperatura también tenemos para la presión de vapor. Entonces, cuando nosotros hallábamos la presión de vapor, siempre trabajábamos con la humedad relativa, ¿no? ¿Ver? Pero en este caso,
En el enunciado no nos dice la humedad relativa, pero nos dice algo muy importante al principio. Un recipiente contiene oxígeno saturado de vapor de agua. Con eso es suficiente para darnos un dato más. Nos dice saturado. Cuando nos dice saturado, nosotros tenemos que tomar la humedad relativa como el 100%, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando no nos dé la humedad relativa, pero nos diga saturado, ya, 100%. Entonces, 100 con 100 se va, ¿no ve? Entonces, esto va a pasar aquí a multiplicar, lo que nos da presión de vapor es igual a la presión de vapor saturada. Pero, ojo, nosotros, en vez de estar poniendo estas ecuaciones así, podríamos directamente considerar, dice saturado, entonces la presión de vapor es igual a la presión de vapor saturado. Y ya tenemos este dato. Entonces, nosotros buscábamos la presión de vapor. Ya tenemos esto, podemos hallar la masa, ¿no ve? Entonces, decimos que la presión de vapor es 23,76 milímetros de mercurio. Lo que nos había dado, ya. Reemplazamos. Tenemos presión de vapor por los 30 litros por 18, el peso molecular del agua, dividido entre 62,4, aquí está una M por demás, ¿no? Y dividido entre la temperatura, que era 25 más 273, siempre en Kelvin, ¿no? Kelvin con Kelvin. Ya, ¿cuánta es la masa? La masa del vapor va a ser 0,69 gramos. Y esa va a ser la respuesta del 1. Solo nos pedía la masa del vapor del agua y la mezcla. ¿Ya? A ver, vamos al B. A ver, tenemos otros datos. Vamos a mantenerlos ahí por si los necesitamos. Teníamos nuestro recipiente y ahora está sufriendo nuevas condiciones. Nos dice, determine cuál es la cantidad de masa de agua que se condensa cuando el gas es comprimido isotérmicamente hasta una presión de 3000 milímetros de mercurio. Presión del vapor nos da, ya teníamos, y ya, vamos a evaluar qué está sucediendo. Cuando estamos hablando de comprimir, es porque generalmente aquí podríamos representarlo de esta manera, que hay un émbolo que está comprimiendo toda nuestra mezcla. Y miren aquí, ojo, ya no está ocupando el mismo volumen, ¿no ve? Entonces, aquí el volumen varía. Y también nos pide masa de agua que se condensa. Cuando está comprimiendo y también a una presión mayor, en aquí lo que se va a formar es agua. Por eso nos pide condensa. Cuando les habla de condensación, van a pensar perdón, en líquido, ¿ya? Van a pensar en que la sustancia en vapor se está volviendo líquido y nos está pidiendo esa masa, la masa que se vuelve líquido. En aquí sigue va a existir vapor, sigue, pero cierta parte de ese vapor se va a volver líquido. Ahora, es importante que comprendamos esto, porque así vamos a poder utilizar bien los datos. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de Boyle. ¿Por qué? Esta es relacionada a presiones y volúmenes. Nosotros tenemos presiones y la temperatura es constante, nos dice, ¿no? En la ley de Boyle también es un proceso isotérmico. Ahora, tenemos presión 1, tenemos presión 2. Presión 1 va a ser lo inicial, ¿verdad? Presión 2 tenemos también. El volumen 1 tenemos. Volumen 2 podemos hallar. Pero, ojo, habíamos dicho que esta ley de Boyle funciona cuando los números de moles es constante y también cuando no hay cambio de estado y para gases, ¿no ve? Ahora, si nosotros aplicáramos este número de moles y halláramos un volumen, ¿sería el volumen del agua o sería el volumen del oxígeno? Sería del oxígeno, ¿no ve? Pero ¿por qué no del agua? Del agua no sería porque está cambiando de estado, está pasando de vapor a líquido, ¿ya? Entonces, sería un error tomar en cuenta al vapor en la ley de gases ideales, ¿ya? En este caso vamos a tomar en cuenta al oxígeno, ¿ya? Siempre. Y aquí tenemos, ¿no? El oxígeno. Y a ver, nosotros tenemos presiones totales. Sabemos que la presión total es igual a la presión del gas húmedo más la presión es igual a la presión de vapor más la presión de gas seco. Nosotros necesitamos del gas seco.
Tenemos la total, tenemos la de vapor que ya habíamos hallado, pero que es de todos modos la misma, porque nos decía que era saturado, ¿no ve? Entonces, para la presión 1, cuando estábamos en este estado, en estas condiciones, vamos a tener que es 800 menos 23,76 milímetros de mercurio. Tenemos la presión del gas seco va a ser 776,240 milímetros de mercurio. Esta va a ser nuestra presión 1 a este volumen para el gas seco, ¿ya? Ahora, para esta segunda condición igual nos daba una presión total y también teníamos que era proceso isotérmico y del vapor del agua, entonces es esta misma presión. Usamos la misma ecuación. Tenemos 3000 milímetros de mercurio como presión total es igual a 23,76 milímetros de mercurio más presión del gas seco de la condición 2, ¿ya? Y tenemos la presión del gas seco 2976,24 milímetros de mercurio. Ya tenemos estas dos presiones. Tenemos presión 1, presión 2, volumen 1, ahora podemos hallar volumen 2. ¿Qué dice? Usamos la ley de Boyle con el componente que tiene número de moles constante, ¿ya? Aquí no está saliendo masa, no está saliendo agua, nada, pero en aquí hay que tomar en cuenta al gas. Ok, vamos a reemplazar nuestros datos, que era 776,240 milímetros de mercurio con presión 1 y volumen de 30 litros. Es igual a la presión 2 que habíamos hallado, 2976,24 milímetros de mercurio por el volumen 2. Ahí tenemos que es 7,824 litros. Ese va a ser el volumen que ocupa el oxígeno y también está ocupando el vapor y también el líquido, ¿ya? Ahora, tenemos ahí nuestros datos por si acaso. Teníamos nosotros, ¿no ve? Esto. El émbolo, bueno, ha bajado, se ha comprimido y ya, teníamos nosotros un volumen de 7,824 litros. Ahora, eso va a ocupar el vapor también, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que la presión de vapor es igual, la presión de vapor por el volumen es igual al número de moles del vapor sobre el peso molecular del vapor por la constante universal por la temperatura, ¿no? Nuestra ecuación de estado vamos a utilizarla para hallar la masa de vapor. ¿Por qué? Ahorita nosotros no podríamos hallar masa de líquido, no podríamos porque estamos utilizando esto para el vapor. Si usáramos el líquido, entonces, ¿cómo tendríamos que evaluarlo? ¿Tenemos presión de líquido? No. Trabajamos con presiones de vapor, masa de vapor, temperaturas del sistema, volumen del sistema. A ver, hallaremos. La masa del vapor despejando nos sale esto, ¿no ve? De la ecuación. Ahora, reemplazando todos los datos, tenemos la presión de vapor que habíamos hallado. La temperatura, el volumen, perdón, va a ser lo mismo, ¿no ve? De nuestro recipiente, entonces va a ser el mismo volumen, 7,824 por el peso molecular, dividido entre nuestra constante universal, adecuada a nuestras unidades, por la temperatura, que nos decía que era un proceso isotérmico, 25 grados más 273. La masa del vapor, que va a ser 0,1799 gramos. Ya. ¿Qué nos dice este resultado? Que la masa que aún va a estar en vapor es esto, 0,17, 0,18, ¿no? Va a ser, y después lo que antes teníamos al inicio en estas condiciones, menos esto, va a ser lo que se ha condensado. ¿Ya? Ahora, tenemos la masa condensada va a ser la masa de vapor 1 menos la masa de vapor 2. Esta masa que hemos hallado. Tenemos, inicialmente habíamos hallado que era 0,699 para el inciso A, menos, esto redondeando es 0,18. ¿Cuánto nos sale? 0,51. Y esa va a ser nuestra respuesta. Entonces, cuando nos pidan la masa de agua condensada, ¿qué tal si no nos pedían el inciso A? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, nos piden el agua condensada. Entonces, nosotros tenemos que hallar la masa inicial de vapor.
y después la masa final, perdón, de vapor. A ver, otra vez. La masa inicial de vapor la tenemos que hallar y después la masa final de vapor también. Y restado eso va a ser la masa que se condensa. ¿Ya? Ese es el proceso. En aquí está apareciendo agua. En aquí, lógicamente, el vapor va a ser menos. Por eso nos ha salido un valor menor. Y por eso restando nos sale esta masa.